Muy bien, vamos a compartir entonces. Lo que vamos a resolver es el ejercicio, en primer lugar, el ejercicio 2 de la guía número 3, que es la guía de primer principio. Primer principio de la termodinámica, ¿no? Todas estas unidades, ustedes ya sabrán que están muy relacionadas y si nos perdemos algo del principio, es muy probable que nos cueste después enganchar lo que viene. Bien, empezamos. El ejercicio 2 dice, un mol de gas monoatómico ideal, que está en el punto A, pasa secuencialmente por las evoluciones indicadas en la figura. Si nos fijamos en la figura, es un gráfico de presión en función de volumen, en donde aparecen algunos valores, no todos, de las variables presión y volumen de cada uno de los estados. Vemos que está el punto A a una presión de 4 atmósferas y a un volumen de 10 litros, el punto B a un volumen de 30 litros y una presión de 4 atmósferas, el punto C en un volumen de 50 litros y a una presión de 2,4 atmósferas, y el punto D, el único dato que tenemos son los 50 litros. El ítem A nos pide complete la figura. ¿A qué se refiere cuando nos piden complete la figura? Se refiere a completar cuáles son los dos valores de temperatura de estas dos isotermas que aparecen acá, y en este caso nos está faltando además este valor de presión. Para completar la figura vamos a tener que calcular el resto de las variables. Para calcular el resto de las variables vamos a usar simplemente la ecuación de los gases ideales. P por B es igual a N por R por T. Entonces, si vamos a empezar con el punto A, en el punto A lo único que nos está faltando es la temperatura. Si despejamos la temperatura de la ley de los gases, nos queda que esa temperatura va a ser igual a P del punto A por B del punto A dividido el número de moles, dividido R, que es la constante de los gases. Recordamos que esta R tiene que estar en unidades de litro-atmósfera por Kelvin mol. Y que el volumen siempre tiene que estar en litros y la presión en atmósferas. Si reemplazamos con los valores que tenemos en la figura, tenemos una temperatura 1 de 487,7 Kelvin. Ahí está. Siempre las isotermas más frías son las que están más abajo. Para averiguar sobre el punto B, ¿qué nos falta del punto B? La temperatura. Hacemos exactamente lo mismo y obtenemos el valor de T2, que es 1463,4 Kelvin. Listo el punto A, listo el punto B y listo el punto C. Pero me está faltando el punto D. Del punto D, el punto C tiene entonces la misma temperatura que el punto D. Y el punto D, lo que nos faltaba era la presión. Si despejamos la presión de la ecuación de los gases, obtenemos una presión de 0,8 atmósferas. Y esa es la que corresponde al punto D. En la parte B nos decía, nombre cada una de las etapas involucradas en la evolución. Acá conviene remarcar algunos conceptos que seguramente ya estuvieron trabajando. ¿Qué significaba evolución? ¿Sí? Significa todo lo que pasa desde que arrancamos desde el estado inicial hasta que terminamos en el estado final. Eso sería la evolución. Otra cosa diferente es el camino. El camino son los puntos por los cuales llegamos desde ese estado inicial a ese estado final. Los caminos pueden ser diferentes cuando los estados iniciales y finales son los mismos. Para la etapa A o 1, en donde vamos desde A hasta B, vemos que hay una línea horizontal y si observamos que el gráfico es de presión en función de volumen, significa que en ese estadio, en esa parte de toda la evolución, hay una presión constante. ¿Esa presión constante de cuánto es? De 4 atmósferas, ¿sí? Y vamos desde una isoterma más fría
a una isoterma más caliente. Entonces es un calentamiento. Isobárico, ¿por qué? Isobárico, porque es a presión constante. ¿Y por qué cuasiestático? Es cuasiestático porque me lo están representando con una línea continua. En la etapa 2, es decir, cuando vamos desde el punto B hasta el punto C, vemos que este también es cuasiestático. Y como viaja sobre la isoterma, y el estado inicial y el estado final están en la misma isoterma, entonces es un proceso isotérmico. ¿Y qué palabra me estaría faltando? ¿Y qué le está pasando? Bueno, es una expansión. Vamos desde un volumen de 30 litros a un volumen de 50. En la etapa 3, es decir, cuando vamos desde C hasta D, vemos que es no cuasiestático. ¿Ven la diferencia? Uno tiene línea continua, el otro tiene línea de puntos. Entonces decimos no cuasiestático. Es un enfriamiento porque vamos desde una isoterma más grande a una isoterma más bajita. Y este enfriamiento se produce a volumen constante. Fíjense que todos los puntos están sobre, o el punto inicial y el punto final están sobre la línea que corresponde al volumen de 50 litros. Entonces, es un enfriamiento isocórico no cuasiestático. En la parte C, nos pedía que calculemos calor, trabajo, delta E y delta H para cada una de las etapas. En la etapa 1 habíamos dicho que se llamaba calentamiento isobárico cuasiestático. Entonces, ¿cómo lo podremos? Esa es la etapa que está representada, ¿sí? Ahí, esa que viene rebotando y pega ahí, es la que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo hacemos para calcular un calor de un calentamiento isobárico cuasiestático? Bien, este calor va a ser igual a un QB, B corta, ¿sí? Ese calor, perdón, a un QP. Ese calor es un calor medido a presión constante. ¿Cómo se calculan los calores medidos a presión constante? Como N, CP, delta T. A todos estos CP que aparecen, les está faltando la rayita arriba. Esa rayita arriba que dice que es molar, ¿sí? Entonces este CP con la rayita arriba es la capacidad calorífica del gas ideal para un mol. N es el número de moles y delta T es la variación de temperatura. Siempre variación de temperatura va a ser la T final menos la T inicial. Si reemplazamos, nos decían en el enunciado del ejercicio que era un mol. Bueno, reemplazamos un mol, el CP de un gas ideal es 5 medios de R. El delta T, pienso, a ver, ¿cuál es la temperatura final? T2. ¿Cuál es la temperatura inicial? T1. Reemplazando con todos estos numeritos, nos da un valor de calor de 4.880 calorías. Vamos entonces a calcular el trabajo. El trabajo, una recomendación, siempre, absolutamente siempre que tenga que calcular el trabajo, vamos a escribir que su definición, el trabajo es igual a la integral de la presión externa diferencial de volumen. ¿Y cuál era la primera pregunta que nos teníamos que hacer cuando íbamos a calcular un trabajo? ¿Es la presión externa constante? En este caso, la respuesta es sí, es constante. ¿Cuánto vale? 4. Entonces, como la presión externa es constante, le vamos a sacar de la integral y nos quedaría que el trabajo es igual a la presión externa por la integral del diferencial de volumen. ¿Sí? La integral del diferencial de x es simplemente delta x. Entonces, el trabajo va a quedar expresado como la presión externa por la variación de volumen. Otra vez, delta, siempre de final menos inicial. Es decir, que estamos diciendo que es el volumen final menos el volumen inicial. Reemplazando los números nos quedarían que es igual a 4 atmósferas por la diferencia entre 30 y 10. ¿Sí? Ojo con esto que cuando tengamos gráficos complejos como este, van a aparecer muchos volúmenes, muchas temperaturas, muchas presiones. Entonces nos tenemos que concentrar en cuál es la etapa de la cual nosotros estamos calculando en este momento. El resultado es de 80 litro-atmósferas. De esas 80 litro-atmósferas no nos sirven para nada en esas unidades, entonces las convertimos en calorías. Son 1951 calorías. Una recomendación, siempre que tengan que convertir de litro-atmósferas a joules
a calorías, usen la R, la constante de los gases, ¿sí? Es mucho más fácil de acordarse y hacer la regla de 3 en función de eso, desde mi punto de vista, que estar usando la memoria para acordarme cuál era la relación y cuáles eran las equivalencias entre unidades. El delta E, ya saben ustedes que acá lo calculamos como el calor menos el trabajo. El calor es 4.880, el trabajo es 1.950. Bueno, acá para que me queden los mismos resultados que están en la guía, hice algunas modificaciones y me olvidé de uno. Entonces un delta E de 2.929. El delta H sabemos que lo vamos a calcular como, por definición también, delta E más el delta P por B. Este este delta E lo podemos escribir como el calor menos el trabajo. A su vez, este trabajo podríamos discriminar entre trabajo expansional y trabajo neto. Yo en este caso imaginé como que solo había trabajo expansional. Más, y ese delta P por B lo podemos escribir como P por delta B más B por delta P. El delta H, entonces, va a quedar igual a QP, al calor medido a presión constante. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque hay uno de los términos, que es este, que está acá, que tiene delta P, ¿sí? Que no, no va a aportar nada. ¿Por qué? Porque delta P es 0. Entonces, cuando el trabajo reemplazamos por lo mismo que habíamos escrito antes, que es P delta B, como esto está restando y esto está sumando, queda que el delta H es directamente igual al QP. Vamos a la segunda etapa, el pasaje de B hasta C. Desde B hasta C, decíamos que había una expansión isotérmica cuasi estática. ¿Sí? ¿Dónde estaría eso? Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el calor, trabajo delta E y delta H. Cuando los procesos son isotérmicos y los que están involucrados son gases ideales monoatómicos, lo que nos conviene siempre es recordar que los gases ideales tienen esa función, esa propiedad especial que hace que la energía interna y la entalpía sean una función de la temperatura. Entonces, si la temperatura no cambia, la energía interna y la entalpía tampoco cambian. ¿Sí? Pero ojo con eso, porque eso vale solamente para los gases ideales monoatómicos. Entonces, a partir de que el delta E es igual a 0, podemos calcular el calor y el trabajo entre sí. Como el calor no podemos decir NCP delta T, porque no hay delta T, no podemos decir NCB delta T porque no hay delta B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El delta T, lo que vamos a hacer es calcular el calor a partir del trabajo. Como siempre, trabajo es igual a la integral de la presión externa diferencial de volumen. En este caso, fíjense que en el dibujo uno ve infinitos puntos, que están todos sobre la isoterma. Es decir, la temperatura fue constante todo el tiempo y la presión todo el tiempo fue igual a la presión del gas. Entonces, nosotros podemos decir que la presión externa es igual a la presión del gas. Y la presión del gas la podemos escribir como N por R por T sobre D. ¿Sí? Entonces, como N es el número de moles y es constante, R es constante, obviamente. T es la temperatura en Kelvin, temperatura absoluta, y es constante en este proceso. Todos esos tres los podemos sacar de la integral. Y nos va a quedar que el trabajo es igual a N por R por T, integral del diferencial de B sobre B. Ustedes saben que la integral de 1 sobre X es el logaritmo natural de X, ¿no? Entonces, aplicándolo entre los dos extremos, que son volumen inicial y volumen final, nos queda que el trabajo es igual a N por R por T, por el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial. Todo reemplazado con los numeritos apropiados, nos da un valor de 1.495 calorías. Como habíamos dicho que el delta E es igual a 0, es decir, que el calor es igual al trabajo, el calor es también 1.495 calorías. Y por último, ya sabíamos desde antes que el delta H era igual a 0 porque se trataba de un gas ideal monoatómico que está sufriendo un proceso isotérmico.
En la etapa 3, habíamos dicho que se llamaba enfriamiento isocórico no cuasiestático, ¿sí? ¿Y dónde estaría esa etapa 3? Ahí está. Está hecha, dibujada en línea de puntos. También se pueden usar crucecitas o cualquier cosa que nos indique que ese sistema evolucionó desde el estado C hacia el estado D por un camino que no es el de infinitos estados de equilibrio. En este caso vemos que es isocórico, ¿no? Entonces el volumen es constante. Por lo tanto, el calor lo vamos a calcular como un QB. NSB delta T. Otra vez les repito que este CB que está escrito ahí tiene que tener arriba la rayita, ¿sí? Que yo no se la pude poner. Entonces, un mol por 3 medios de R, que es el CB molar para un gas ideal, por el delta T. ¿Cuál es el delta T que sufre esta evolución, este proceso? Es este que está acá. T final, ¿cuánto es? 487,7. T inicial, ¿cuánto es? 1463,4. Eso da un valor de 2.929 calorías negativas. El trabajo, escribimos la misma definición, pero ¿qué pasó acá? El diferencial de B vale 0. Entonces el trabajo es 0. Este trabajo que estamos calculando de esta forma se denomina trabajo expansional. Si el delta E habíamos dicho que era calor menos trabajo, el delta E es menos 2.929 calorías, y el delta H, cuya definición decimos que es el delta E más el delta P por B, si en lugar de escribir P por B, escribimos NRT, podemos adaptar esta expresión de delta H a delta H es igual a delta E más N por R delta T. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Sale de poner acá adentro NRT. Como N y R son constantes, yo las puedo sacar como factor común y quedarme únicamente con delta T como variable. Si reemplazamos con los numeritos, el delta H va a ser igual a 4.880 calorías. Por lo tanto, para el proceso total tenemos un calor de 3.446 calorías, un trabajo de 3.446 calorías, un delta E de 0 y un delta H de 0. ¿Qué conclusión puedo sacar a partir de esto? Miren bien desde dónde sale hasta dónde llega. ¿Sí? Sale de acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y llega acá. ¿Qué pasó? Llegó a un valor de temperatura igual al lugar de donde salió. Entonces, nosotros, como ya sabemos que delta E y delta H son funciones de estado, podríamos haber calculado estos dos parámetros directamente del proceso total, analizando qué pasa cuando vamos desde A hasta D. ¿Sí? Porque, como ya sabemos, si es una función de estado, no depende del camino. Entonces, da el mismo resultado si calculamos el delta H y el delta E desde A hasta D, por este camino que sería por la isoterma, a si lo calculamos por el calentamiento isobárico, después la expansión isotérmica y por último el enfriamiento isocórico, ¿sí? Dan los mismos resultados. Cuidado de parcial, de ejercicio, ¿sí? Si este numerito que está acá, en un problema de este estilo, es decir, en un problema en donde el estado inicial y el estado final están sobre la misma isoterma, por cuestiones de calculadora no me llegase a dar 0, ¿sí? Se lo tengo que poner yo al 0. Porque a veces, por los redondeos y cosas que uno va haciendo, esto podría haber dado 0,005, ¿sí? O cualquiera de los dos. Entonces, ahí tengo que tener cuidado. ¿Puedo poner 0,05? No, no puedo poner 0,05, porque el estado inicial y el estado final están sobre la misma isoterma. Por lo tanto, delta E y delta H van a ser iguales a 0. En este momento vamos a dejar de compartir. Voy a detener la grabación para pasar al segundo problema.